Queridos hermanos y hermanas en Cristo, y queridos amigos y quienes nos han acompañado en nuestro trabajo, en los mensajes de la palabra profética, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente desde la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, Sao Paulo. Estamos en medio de una conferencia maravillosa, donde el Señor nos está llevando cada vez más para lo alto. Dios desea llevarnos para un monte alto, un monte santo de su transfiguración. Nosotros tuvimos y estamos teniendo varias comuniones con los hermanos cooperadores, los hermanos líderes de la obra. Y hoy en la tarde tuvimos una reunión maravillosa donde el desespero de nuestros hermanos cooperadores fue grande, fue muy grande. Y todos querían que el Señor apareciese para ellos. Ellos querían ser llevados para el alto monte, para ver el poder y la venida de nuestro Señor Jesús y la gloria y su majestad. Decía para los hermanos hoy que esa visión del monte tal vez no fuese necesaria para toda la cristiandad, para todo el cristianismo, más para los que quieren y que tienen encargo de cooperar con el Señor para finalizar su obra en la era de la iglesia, para la lideranza. Quien quiere cooperar con el Señor, es necesario tener esa visión. Es necesario saber que ese Señor que nos convoca para trabajar en su viña, para terminar la edificación de la iglesia, Él necesita de algunos que tengan no solamente la visión de un Jesús compasivo, de un Jesús perdonador, de un Jesús paciente, de un Jesús que se preocupa como las ovejas están afligidas y exhaustas aquí en la tierra, más también es necesario decir que Él es el Rey del reino de los cielos. También es importante decir que nuestro Señor está aquí, introduciendo el reino de los cielos a través de su iglesia en esta tierra. Y cada vez que se introduce un reino en otro, hay guerra, hay luchas. Usted y yo estamos envueltos en una lucha. ¿Y para quién está al frente de la batalla? ¿Quién comanda la batalla? Necesita tener la visión de que ese Señor que nos llamó para esta guerra de reinos, Él es el Rey. Él necesita mostrar su majestad para nosotros. Él necesita mostrar su poder para nosotros. Él necesita mostrar su gloria para nosotros. Su honra. ¿Es o no es? Si usted no estuviese envuelto en esa guerra de reino, tal vez usted no necesita ver esa visión. Más hermanos, para quien está envuelto en la lucha de guerra, en la lucha de reino, necesita tener una visión de que nuestro Señor es Rey. Nuestro Señor, Él es majestuoso. Nuestro Señor es lleno de poder para instalar el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso, los cooperadores en esta tarde, varios de ellos estaban desesperados. Ellos estaban desesperados pidiendo para el Señor que les dé esa visión. Pidieron hasta para que yo orase por ellos. Más hermanos, yo quiero decir para ustedes que esa visión va a venir en orden ascendente. Tal vez no va a venir de una hora para otra, mas ella está viniendo de forma ascendente. Yo percibí, tuve una sensación de que hoy en la sala de comunión con los cooperadores
Parece que estaba en un ascensor y nosotros estábamos juntos subiendo. Quién sabe, al monto de Hermón tiene 3.000 metros, más nosotros salimos del suelo ya. Quién sabe, ya alcanzamos 1.000 metros. Estamos subiendo más, subiendo más. Yo creo que si usted tuviese ese deseo en el corazón, el Señor lo va a elevar a usted hasta los 3.000 metros, porque usted se preocupa con el reino de Dios. Está viendo una guerra en el este europeo. Todas las atenciones del mundo entero se volvieron para allá. Y los protagonistas son los principales líderes de las naciones. Principalmente los principales líderes de aquellas naciones quien poseen el mayor poder militar de esta tierra. Tal vez ellos tuviesen en sus manos las armas nucleares que son capaces de destruir la guerra muchas veces. Y las decisiones son tomadas por ellos. El clima está tenso. Las negociaciones, el uso de fuerzas. Mas yo quiero decir para ustedes, hermanos, la verdadera sala de guerra estaba en la sala de los cooperadores. ¿Quién va a cambiar el destino del mundo? Somos nosotros. Nuestra importancia es mayor que la importancia de esos líderes de las naciones. Dios va a usar su iglesia. Él depende de nosotros para operar, para edificar la iglesia. Una parte ya hicimos. En estos 5 años, nosotros llegamos a alcanzar muchas personas en las calles. Y nosotros subimos al monte para traer madera. Ya trajimos un número significativo de materiales para la construcción de la iglesia. Y ahora, a partir de Mateo 16, de esta conferencia, el Señor nos está mostrando que Él necesita de una casa para descanso. No es una casa física. ¿Qué casa usted puede dar para el Señor? Es como si usted pudiese. Usted tuviese que comprar un presente para el Señor. ¿Qué presente usted daría para Él? Aún que sea el mejor del mercado, usted no encontraría un presente para entregar al Señor. ¿Cuál casa usted puede dar para el Señor? El Nuevo Testamento dice, el Antiguo Testamento dice en Isaías. ¿Qué dice en Isaías 66? Versículo 1. Esa es la palabra del Señor. Estoy leyendo en la King James actualizada. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Siendo así, ¿qué especie de casa me habréis de edificar? Tal casa será mi local de descanso. Aquellas catedrales de 40 metros que los hombres tienen miedo. En aquella catedral que es donde Dios vive, aquella casa va a dar descanso para Dios. Ahora, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. Y solo así. Yo que hice todo, ¿qué usted puede edificar para mí? Daré mi atención y estima
¿Sabe para qué? Para el humilde y arrepentido de espíritu. Su amor reverente a mi palabra. Cuando Dios dio descanso para el rey David, él también intentó. Yo vivo en casa de cedro. Yo necesito edificar una casa para el Señor. El Señor le apareció en sueños. Nunca pedi para ninguém edificar uma casa para mim. A minha arca tem andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Mi arca fue de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Mas yo voy a cumplir su deseo, así como su hijo Salomón edificase una casa para mí. El templo estará en Jerusalén. En Salmos. No preparé nada de eso para hablar. Aún no entré en el mensaje. Salmo 132. Recuérdame, Señor, a favor de David, de todas sus pruebas, de cómo juró al Señor y sus votos al poderoso de Jacob. No entraré en la tienda en que habito, ni subiré al lecho en que reposo. No daré descanso a mis ojos, ni reposo a mis palabras, hasta que yo encuentre un lugar para el Señor, una habitación para el poderoso de Jacob. Y aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Hermano, Sión es quien lucha por el reino. ¿Dónde usted está? El Señor escogió a Sión. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, pues yo lo preferí. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Oh, Señor Jesús. No tengo más tiempo de leer el resto, lo lee usted después. Queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros estamos edificando la verdadera casa, que es una habitación de Dios en el Espíritu. No hay una casa material suficiente para satisfacer a Dios. Dios quiere habitar en los contritos de corazón, en los espíritus quebrantados y arrepentidos y que aman con amor reverente su palabra. Eso es edificar una casa, que es la edificación de la iglesia. Oh, Señor Jesús. Vamos entonces a dar secuencia a nuestra palabra. Abramos la Biblia y dar continuación a Mateo 17. Mateo 17. Después, visto la visión de la transfiguración, versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro?
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite a los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Él arregló el terreno y preparó para que el Señor llegara como Rey del reino de los cielos. Después de esta visión, hermanos, aconteció un relato. La cura de un joven lunático. Y cuando llegaron, el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, ahora parece que falta la descripción de los casos, porque tenemos muchos casos del capítulo 16. Había muchos casos y muchas dolencias, expulsión de demonios, la desconexión del hombre y la confusión del caos que se instaló en la sociedad humana. Y Jesús, como Rey del reino de los cielos, él necesitaba curar para que esos que fueren curados se vuelvan ciudadanos del reino de los cielos. Porque un rey necesita de ciudadanos. Entonces, hasta el capítulo 15, él viene trayendo para el pueblo en el reino de los cielos. Más después del capítulo 16, la naturaleza de la narración comienza a cambiar. Entonces voy a leer para ustedes lo siguiente. Ese lunático traducido aquí puede ser traducido para epiléptico. Después de la revelación de la iglesia y de la necesidad de su edificación, todo cambió para un nivel más elevado. La epilepsia es reconocida como una dolencia neurológica crónica que puede ocurrir de disturbio genético o de una lesión cerebral adquirida como un traumatismo o accidente vascular cerebral. Eso es lo que la ciencia conoce. Espiritualmente hablando, hermanos, el ser humano tiene un problema crónico con la cabeza. Cuando se desconectó de Dios, perdiendo el encabezamiento de Cristo en su vida, cuando pierde la conexión con la cabeza, hermanos, todo se forma una confusión. En septiembre del 2020, en un día viernes, la conferencia, yo me acordé para tomar un baño
y vi que había percibido mi fuerza de la mano derecha. Sin ningún otro síntoma, no tuve fiebre, no tuve dolores, no perdí la sensibilidad de la mano, perdí fuerza. ¿Sabe por qué perdí fuerza? Porque hubo una lección neurológica que desconectó la función motora de la mano y del cerebro. El cerebro no consigue más comandar la mano. Aún en los músculos, teniendo suficientes para mover la mano, hermano, cuando se pierde la conexión con la cabeza, cuando se pierde la conexión con la autoridad de Dios, usted puede tener fuerza o puede ser un hombre musculoso, más cuando usted pierde la conexión nerviosa con el cerebro, su músculo queda nulo, queda cero. Usted no consigue mover un dedo. Ustedes están entendiendo cómo es importante no perder la conexión con el cerebro, con la cabeza. Usted puede decir, soy muy fuerte. Mas, hermanos, cuando usted pierde la autoridad de Dios, esa fuerza queda anulada. Por eso, hermanos, vamos a rescatar a las personas de la calle para conectarlas a Cristo como la cabeza de la iglesia. ¿De quién? Todo el cuerpo. Efesios 4:16, ¿cómo dice? ¿De quién todo el cuerpo? Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien ajustado y consolidado, el auxilio se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe tu crecimiento para ir edificándose en amor. Recuerde la reunión de la mañana. Yo hablé que Dios es amor. Y la mayor demostración de amor para con nosotros no está solamente en la reacción constante, necesitando todo lo que el hombre necesita para sobrevivir, el alimento, el agua, todo para nosotros viene gratis de parte de Dios. Más la mayor demostración de amor, hermano, es Dios enviar su propio Hijo a morir por nosotros. Él dio a su Hijo para rescatarnos. ¿Y por qué Dios y nos dio su Hijo? Esa mayor demostración de amor, para que nosotros pudiésemos tener el mismo amor. Oh, Señor Jesús. No iba a hablar de eso, pero voy a hablar. Usted sabe que la historia escrita con amor. ¿Usted sabe o no? Esa historia escrita con amor es la historia que viene de la eternidad pasada. Oh, Señor Jesús. Usted sabía que antes de Dios crear el mundo, solo había Dios. Mas él ya tenía experiencia de relacionamiento. Usted va a decir, ¿cómo? Dios es uno solo. Dios no conoce qué es lo que es el relacionamiento. Una persona no tiene
experiencia de relacionamiento. Si hubiese alguna cosa que Dios no tiene experiencia, que no conoce, entonces Él no sería Dios. ¿Usted concuerda conmigo o no? Nuestro Dios es omnipresente, omnipotente. Él sabe de todo. Él a la verdad es la fuente de todo, el origen de todo. Mas si careciese de la experiencia de relacionamiento, porque Él es uno solo no tiene como tener relacionamiento. Él no sería Dios, porque no tiene experiencia de relacionamiento. Más gracias a Dios, Él es el Dios triuno. Aún antes de la creación, había una historia de amor siendo escrita por el propio Dios triuno. Proverbios capítulo 8, versículo 30. Esto está fuera de lo descrito. Versículo 30. Estoy leyendo la King James actualizada. Entonces, yo estaba con él y cooperaba con todo. ¿Con quién estaba él? Con el Padre. El Hijo tenía un relacionamiento con el Padre. ¿Ustedes están entendiendo? Aún antes de crear el mundo, yo cooperé en todo. Día tras día. Yo he sido su placer. Siempre sintiéndome muy feliz a su lado. Dios no necesita de nada. Él mismo tenía un relacionamiento entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo era el placer del Padre. Y el Hijo vivía una verdadera felicidad con el Padre. Me regocijo, versículo 31, comienza a entrar más en el elemento. Porque hasta entonces era la eternidad pasada. Al versículo 31, me regocijo en la parte habitable. Él creó el mundo. Y mis delicias son con los hijos de los hombres, con los seres humanos. Ahí entra un elemento más. Comenzó con el relacionamiento entre el Padre y el Hijo. Y ahora entra un tercer elemento, los seres humanos. Voy a intentar explicar en pocas palabras lo que yo tengo en el mensaje para hablar. Usted sabe cómo es la ropa que usted usa, el tejido. Primero, tiene que tener una reacción y luego un telaje, un telar para hacer el tejido. Él viene de una máquina. Quien entran los hilos y salen como paños, nosotros llamamos de tejido. Ese tejido, él es formado por hilos entrelazados en dos direcciones. En el sentido longitudinal, usted a la vez lo puede fabricar, si usted no lo corta, infinitamente. En la dirección longitudinal, nosotros llamamos de urdidura. La longitudinal, en la urdidura. Y los hilos transversales, nosotros llamamos de trama. Entonces un tejido es hecho con hilos en dos direcciones. Hoy de mañana yo hablé de ustedes en 1 Corintios 13. Muestra cómo es importante la estructura de la vida de la iglesia, la estructura de la vida cristiana. Nosotros necesitamos de la fe, del amor y de la esperanza. ¿No es así? La fe es la que nos lleva a la realidad de las cosas espirituales. La esperanza nos mantiene con perseverancia. Y todo eso viendo la formación del amor, porque el amor, hermano, es lo que va a permanecer para siempre. Va a llegar un día, no vamos a necesitar de la fe porque ya tenemos la realidad.
Va a llegar un día que no vamos a ver más de la esperanza porque ya estamos en la realidad. Más del amor. Aquel amor que nosotros tenemos experiencia hoy va a permanecer para siempre. Entonces, la historia que queda, que permanece, la historia del amor. Si usted no sabe qué es la edificación de la vida de la iglesia, usted no sabe qué es una historia de amor. Cuando el apóstol Juan habla para que aprendamos del amor, para aprender a amar con el amor de Dios, a amar unos a los otros, es porque Dios quiere escribir una historia de amor con nuestro relacionamiento. Una persona individual no consigue escribir esa historia de amor. Uno solo no consigue escribir. Necesita de un relacionamiento. Necesita edificar la iglesia. Más antes de que la iglesia surgiera, estaba el Padre y el Hijo. Y el Padre, Él es amor, la fuente del amor. Él es el origen del amor. ¿Y el receptor de ese amor quién era? En aquel tiempo, en la eternidad pasada. El Padre era la fuente del amor. Yo soy el dador del amor. ¿Quién es el que recibe? El Hijo. ¿Es o no es? El Padre daba amor para el Hijo. El Hijo usaba ese amor y volvía para Dios. Y el Padre sacaba el amor para él. Y con ese amor, él amaba al Padre. Entonces así, hermano, se va escribiendo una historia que es un tejido. Un tejido fue siendo hecho a lo largo de la eternidad. ¿Es o no es? Ahí entra el hombre. Ese amor de Dios, ese amor de Dios dador, ahora, ¿quién es el receptor? El hombre. Yo y usted. Y cuando nosotros recibimos el amor de Dios como receptores, ¿qué debemos hacer? También usar ese amor para amar a Dios y para amar al prójimo. Mas si yo no me preocupo con la edificación de la iglesia, yo solo me preocupo con mi propia espiritualidad y cierro mi escritorio, leo la Biblia 24 horas por día o 8 horas por día, yo quedo orando de rodillas todo el tiempo, hasta que cuando mujer entra al escritorio y le digo, no me perturbe mujer, yo estoy en comunión con Dios. Un hombre que no tiene relacionamiento, hermano, no consigue tejer un tejido que es la historia de amor. No sé si ustedes me están entendiendo. Nosotros necesitamos del relacionamiento. El relacionamiento es nuestra debilidad. Todos los elementos que contaminaron nuestra alma van contra eso. ¿Es o no es? Mas Dios quiere salvarnos completamente. Y Dios está salvándonos completamente nuestra alma. Si yo consigo mal edificarme con mi mujer o relacionarme con mi marido, ¿qué historia de amor consigo escribir? ¿Qué tejido de amor yo consigo tejer? Hermano, Dios está tejiendo una historia de amor desde la eternidad pasada y ahora que colocó a los hombres y ahora Cristo vino, engendró su iglesia y nos llamó, trajo material de construcción y nosotros hoy día estamos en la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Estamos desolados unos de otros, apartados. Vamos, hermanos, a correr un riesgo. Vale la pena correr el riesgo. El hombre que no corre riesgo
no sale de casa. El hombre que no corre un riesgo no ejecuta ningún emprendimiento. Vamos a correr el riesgo. Vamos a salir de nuestro individualismo, de nuestro asolamiento. Vamos a abrirnos. Nos vamos a arriesgar. ¿Para qué? Para tener relacionamiento con los hermanos. Para amar a los hermanos. Para negarse a sí mismo. Vamos a escribir juntos con Dios una historia de amor. Y el amor va a permanecer hasta que la eternidad futura. ¿Vale o no vale la pena? ¿Vale o no vale la pena pagar ese precio? El amor que usted recibe de Dios todos los días no es para que usted los tenga en una caja guardada. Usted recibió el amor de Dios, use ese amor de Dios. Primero, devuelva ese amor que recibió de Dios a Dios. Y en segundo lugar, vamos a tomar ese amor como tejido, haciendo tramas para poder llevar ese amor para los hermanos, para llevar el amor para el prójimo. Juan 7, 37. En el último día, el gran día de la fiesta de los judíos, se levantó Jesús y exclamó: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Cuál es la fuente de esos ríos? El amor de Dios. Cuando usted cree en Jesús, usted toca en Dios, usted recibe de la fuente el amor. Dios es amor. Y cuando ese amor de Dios llega a usted, de su interior van a fluir ríos de agua viva. ¿Quién cree en mí? De su interior fluirán ríos de agua viva. Esto él dijo con respecto al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, cuando usted cree en Jesús, usted recibió el Espíritu. Ese Espíritu, cuando usted recibió el Espíritu, usted recibió Dios que es amor. Y cuando usted recibió Dios que es amor, ese amor que entró en usted no va a quedar escondido en una caja. No va a volverse un mar muerto. El mar muerto es muerto porque no tiene salida. Vamos a dejar que ese amor de Dios que recibimos de Dios en forma de espíritu pueda salir ríos de agua viva para usar ese amor, para amar a los otros hermanos. Y nos vamos a ser parte de ese tejido que viene siendo tejido desde la eternidad pasada. Ahí surgió el hombre, surgió el pueblo de Israel, ahora surgió la iglesia, y ahora en la iglesia estamos terminando la historia de la iglesia, ese tejido, en esta era. Y cuando termine, hermanos, todo va a ser tejido en la era del reino y en la era de la eternidad futura. A la historia de hoy va a quedar para siempre. No pierda la historia. No queda afuera. Vamos a correr el riesgo. Vamos a entregar para el Señor como Él entregó la iglesia. Vamos también a entregar nuestra vida para la iglesia, para que Dios pueda edificarnos ese verdadero relacionamiento de amor. Yo ya hablé mucho, sabí mucho de lo que yo escribí, voy a volver. Oh Señor Jesús. Por tanto, nosotros necesitamos ejercitar la fe en la palabra de Dios y nada
será imposible hasta aún correr riesgos, hasta aún en mi epilepsia, que es causada por mi desconexión con el cerebro, con la cabeza. Dios puede curar. Nada es imposible. Y usted dice así: no, a mí nunca me gustó relacionarme con nadie. No, yo soy un viejito que no me relaciono con nadie. A mí no me gusta salir de la casa, más hermano, nada es imposible. Si usted ora con fe, Dios puede curar a usted. Usted va a ver cómo es gustoso, a pesar de que nosotros pueden haber muchos dolores, muchas dificultades, más el resultado, hermano, es una cosa maravillosa. El resultado es una felicidad infinita. El resultado es un amor indecible. El resultado, hermano, es compensador. Oh, Señor Jesús. Vamos a volver para Mateo 17, que aún no termino. Señor Jesús. Versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Hermano, esta es la segunda vez. La primera vez fue la revelación de la iglesia. Ustedes se recuerdan. Para que hubiese la edificación de la iglesia, Cristo tenía que hacer un sacrificio por su propia vida, para que Él pudiese rescatar a su iglesia y edificarla. Mas por segunda vez Jesús habla que será entregado en las manos de los hombres. Ellos lo matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces los discípulos se entristecieron grandemente. ¿Por qué? Porque sabían el camino de la cruz, era la muerte y la resurrección de Cristo. No acontecería y no podría engendrar la iglesia, y no habría iglesia y mucho menos su edificación. Y Jesús corrió el riesgo. ¿Por qué usted no puede correr el riesgo? Si Jesús se entregó a sí mismo para que la iglesia fuera engendrada, para que la iglesia fuese edificada, usted y yo no podemos entregar para la iglesia también para que su edificación sea ejecutada en nuestra generación. Efesios 5, Jesús entregó por la iglesia justamente para eso. Yo voy a leer otra vez, por la enésima vez, Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia no solo de boca, Cristo amó a la iglesia y corrió un riesgo y se entregó a sí mismo por ella. Usted también puede decir eso. Yo también amo a la iglesia a punto de entregarme por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya, por la palabra. La palabra nos lava, la palabra nos santifica, la palabra nos purifica de nuestras impurezas. Hermano, gracias a Dios por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, es por ese objetivo que Cristo entregó a sí mismo por la iglesia, y nosotros también debemos entregar nuestra vida por la iglesia. Ahí viene una historia, hermano, a partir del versículo 24, una historia de que Jesús paga el impuesto o no paga impuesto. El impuesto voy a leer aquí primero. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que, mire,
¿Cómo es eso? Lo produce Dios. Los cobradores de impuestos llegaron a Pedro, los que cobraban impuestos, las 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y es un impuesto de las 2 dracmas. Era un impuesto cobrado anualmente que todos los hombres, que todos los judíos de 20 años hacia arriba, siendo destinado a la mantención del templo. El templo necesitaba de una mantención y ese impuesto era cobrado de todos los judíos. Ahora, si todos los judíos pagan, paga vuestro maestro el impuesto de las dracmas, para Pedro era lógico. ¿No es así? Paga. Todo el mundo paga. Entonces estamos acostumbrados a pagar. Entonces mi maestro paga también. Más. Él acabó de responder y entró en la casa. Él apenas llegó dentro de la casa, Jesús se le anticipó, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños del pueblo? Claro, los hijos del rey no pagan impuestos. Jesús era hijo del Creador. Jesús era hijo de Dios. Y el templo era dedicado a Dios. Y el Hijo de Dios no paga ese impuesto. Pedro usó su lógica y respondió precipitadamente. Sí, paga impuestos. Usted sabe por qué ese registro está después del capítulo 16 de Mateo. ¿Sabe por qué? A partir de ahora, Dios, Jesús, quiere mostrar nuestras dificultades en la edificación de la iglesia. Como hombre natural, nosotros andamos por nuestra lógica. Somos hombres racionales. Cuando Jesús habló por primera vez, ¿qué importaba que él, el Hijo del Hombre, sufriera en las manos de los principales sacerdotes y ser muerto y resucitar en el tercer día? Inmediatamente entró Pedro natural, tomó a Jesús para un lado y comenzó a reprenderlo. Que de ningún modo te acontezca eso, tenga compasión de usted mismo, tenga dolor, Señor, usted no puede morir. ¿Hay qué? Jesús le dijo inmediatamente. Él habló para Pedro, apártate de mí, Satanás. Ese hombre lógico es la razón del hombre lógico. Está debajo del control de Satanás. Porque no mira las cosas de Dios y mira las cosas de los hombres. Hermanos, las cosas que no edifican la iglesia no necesariamente son cosas malas, no necesariamente son cosas de pecado, de inmundicia. No, son cosas buenas, las cosas buenas del hombre natural. No edifican la iglesia. Jesús está queriendo mostrar para mí y para usted. Si nosotros comenzamos de aquí para adelante, ya que el Señor está hablando de la edificación de la iglesia, yo voy a volver a casa, voy a hablar para los presbíteros de mi iglesia. Puede contar conmigo que a partir de entonces yo voy a dar todas mis energías para edificar la iglesia. Ahí usted entra como hombre natural para edificar la iglesia y va a estar todo malo. Usted va a ser un estorbo en la edificación de la iglesia. Su lógica, su razón es una con Satanás. Aunque sea cosas buenas, usted no mira las cosas de Dios, porque nuestro hombre natural no conoce las cosas de Dios, porque es imposible en nuestra mente natural conectar las cosas de Dios.
Nosotros estamos en un plano terrenal. Gracias a Dios, Dios quiere transferirnos de plano. Por eso, hermano, nuestro hombre lógico y racional, natural, no edifica la iglesia, aunque sean cosas buenas. Algunos ejecutivos del mundo entran para la iglesia, ven la salvación y quedan contentos. Y comienzan a decir, comienzan a aplicar la experiencia ejecutiva en la iglesia. O algunos que aprenden alguna técnica de coaching y quieren aplicarla en la iglesia. Algunos usan su habilidad natural que aprendieron en el mundo sin pasar por la resurrección. Quieren aplicarla en la iglesia por su lógica, por su razón. Hermanos, nos vamos a parar la edificación de la iglesia. Necesitamos, hermanos, dejar nuestro viejo hombre con todas nuestras razones, con toda nuestra lógica, con todas las cosas buenas para la cruz. Solamente, hermano, en el nuevo hombre, en la nueva creación, nosotros conectaremos las cosas de Dios, edificaremos la iglesia. Por tanto, hermanos, Pedro fue precipitado, usó su razonamiento, usó su lógica, respondió que pagaba impuestos. Y ahí la palabra de Jesús después, ¿qué dice? ¿Cómo el que va a poder hablar para el cobrador de impuestos? Si le dijo que su maestro no pagaba. Entonces Jesús le dijo así. Pedro le respondió de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo. Y el primer pez, esto es complicado, ¿no? Jesús podía muy bien decir, anda con Judas, pide la cartera de él y que te pase. Toma 2 dracmas, lleva un estate y paga por mí y por usted. ¿No era más fácil? Más, así nosotros aprenderemos la lección. Entonces Jesús le dijo, usted vaya al mar y vaya a pescar. Lance el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Quién ya fue pescador aquí? Amir. Amir es pescador. Y no pesca nada. Pescador de barranco. Pega aquellos peces chicos. ¿Quién ya tuvo experiencia de pescar? Usted lanza una vara, un anzuelo. Usted nunca tiene certeza cuándo va a pescar o va a picar. Yo no sé cuándo fue. La hora que ese primer pez fue pescado. Yo no creo que fue inmediatamente. Entonces lanzó. Y si no toma ni un pez, ¿por qué que fue precipitado? ¿Por qué yo respondí sin preguntar para mi Señor? ¿Por qué yo soy así, tan natural? Allí, hermano, Pedro tuvo tiempo de hacer reflexión. Tuvo tiempo de Dios trabajar en él. Las veces que usted hace las cosas en su hombre natural, la iglesia no acepta. Ahí usted queda enojado. Ahí usted queda un tiempo. Hace ese tiempo viene a dosificar, reclamando, murmurando. Ese tiempo es para que usted haga una reflexión, para que usted se vuelva al Señor. Señor, ¿qué he cerrado? Ilumíname y hágame andar, no más por el hombre natural, no más por el hombre lógico y racional. Enséñame a andar por el Espíritu. Enséñame, Señor, a siempre consultar al Señor. Y él tomó ese pez. ¿Usted tomó algún pez con moneda en la boca? No.
Creo que es la primera vez que oigo lo que aconteció con Pedro, hermanos. Es maravilloso. Dios hace esas cosas para que usted aprenda. La lección para la edificación de la iglesia. No use su capacidad natural. Deje su capacidad en la muerte. Deje eso en la cruz. Deje llevar la capacidad natural en la muerte. Y Dios va a usar su capacidad en la resurrección. ¿No fue así con Moisés? Moisés con 40 años de edad, él aprendió toda la capacidad de los egipcios. Él era muy capaz de palabras y también de obras. Él era completo. Cuando terminó su primer periodo de 40 años, él oyó hablar que el pueblo de Dios estaba siendo maltratado en Egipto. Cuando él salió con 40 años, con la cabeza de un libertador, él vio a un egipcio maltratando a un hebreo y fue ahí y mató al egipcio. Él tuvo que huir. Dios no usó en su momento de mayor capacidad o de mayor vigor de su energía. Él fue para el desierto por 40 años. Los primeros 40 años, ellos llenos de capacidad natural, fueron cambiados por en los segundos 40 años para morir a esa capacidad. Y cuando a los 80 años de edad, Dios lo llamó en una zarza, con fuego en una zarza, que no se consumía la zarza, él vio que aquel lugar era Tierra Santa y Dios estaba llamándolo para sacar al pueblo de Egipto. Él dijo, Señor, manda a otro. Yo soy malo para hablar, no tengo boca, no tengo ninguna capacidad. Cuando usted, hermano, está lleno de capacidades naturales, Dios no lo puede usar a usted. Y cuando usted se juzga sin ninguna capacidad para edificar la iglesia, para realizar la obra de Dios, ahora está en el momento bueno para que Dios lo use. Ahí Dios comenzó a usar en su tercer periodo de 40 años. Y ahí después de los 80, pasó a los 120 años, él fue usado por Dios para sacar al pueblo de Egipto. Hermano, es así que acontece con nosotros. Dios necesita sacar nuestra fuerza natural para él poder usarnos en la edificación de la iglesia. Enseguida, en el capítulo 18, el primer episodio del capítulo 18, está en los versículos 1 al 5, que dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Usar la fuerza natural. Usar nuestra mente lógica, racional, natural. No edifica la iglesia, solo destruye la iglesia. Y ahora viene una segunda lección más importante en la edificación. Todo hombre por naturaleza es un hombre caído. ¿Quién es el primero? Quiere tener una posición. Disputa por el poder. Lucha por el primer lugar. ¿Es o no es así? Imagines la edificación de la iglesia. Nosotros comenzamos a discutir entre nosotros. En esa disputa nosotros vemos, hermano, es de vida o muerte. Uno empuja al otro, uno denigra la imagen del otro, uno difama al otro, maldice al otro. No es así que acontece. Críticas, ¿para qué? Para poder tomar el lugar de él.
Hermanos, si fuese así, nunca habría, ni habrá edificación de la iglesia. Entonces, en segundo lugar, Dios quiere tratar con nuestra ambición y posición. Todo el mundo quiere poder. Y esa disputa por la posición, hermano, arruinó la iglesia. Los primeros apóstoles trabajaron fielmente a Dios, fieles a la palabra de Dios en el primer siglo. Mas ya en el final del primer siglo, para el segundo siglo, cuando terminó el apostolado de Juan, ya no había más palabra profética. Usted sabe que sin la visión el pueblo se corrompe. Sin la palabra profética no hay dirección. Entonces, para no perder la unidad del pueblo de Dios y no perder todos los enseñamientos dados por los apóstoles en el primer siglo, un obispo, Ignacio, tuvo la buena intención de conservar la iglesia, aún en las enseñanzas de los apóstoles, guardar la unidad de las iglesias. Comenzaron a hacer una cosa equivocada, que es considerar a los obispos en una jerarquía superior de los presbíteros. No es así en la Biblia. Obispos es una función. Perdón. Los obispos son títulos dados a los presbíteros como su función, por su función de supervisor. Mas ellos volvieron obispos como una clase superior a los presbíteros. Esa jerarquía, hermano, empieza a crear una confusión. Ahora, aunque tuviese buenas intenciones con aquello, guardaba el obispo, tenía autoridad de poder guardar aquellas iglesias sobre su cuidado y sobre su jurisdicción. Él tenía autoridad y mantenía la iglesia de aquella región en la enseñanza de los apóstoles. Más hermanos, con el tiempo usted sabe que el hombre tiene avidez por el poder, por la posición. Y comenzó la disputa por el poder. Y comenzó a acontecer lo que poco a poco la jerarquía de la iglesia fue surgiendo y el clericalismo fue surgiendo de la iglesia. El clericalismo acabó con la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Y de ahí adelante la lucha, hermano, fue muy grande hasta que entró en la iglesia en Tiatira. Hermano, la iglesia de Dios no hay disputa por el poder. Nosotros todos, hermanos, necesitamos volver a ser niños. Oh, Señor Jesús, para que haya edificación, vamos a acabar con los conceptos naturales de posición. El mayor en el reino de los cielos, hermanos, si se vuelve como un niño, es aquel que a sí mismo se humillare como una crianza. Como un niño, ese será el mayor. ¿Usted está dispuesto a seguir ese principio? Porque de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Eso Jesús habló en Mateo 5. ¿Qué es lo que el Señor habló en Mateo 5? Bienaventurados los pobres en espíritu, en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de aquellos que consiguen tomar por la fuerza un lugar y una posición o un lugar de poder. No. El reino de los cielos es compuesto por aquellos que son pobres en espíritu. Isaías 57:15. Voy a leer en la versión King James actualizada. Isaías 57:15. Por cuanto porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Él no vive en esta eternidad, Él vive en la otra eternidad, no vive en nuestra eternidad de tiempo y espacio, Él está en la eternidad. Él habita en la luz
inaccesible. Y el nombre del hermano es santísimo. ¿Dónde él habita? Dice, yo habito en la altura, en el lugar más santísimo, el lugar más alto del universo. Y él con todo está en la otra dimensión. Él está en la dimensión de la eternidad. Él está en el lugar santísimo. Más al mismo tiempo, él está presente con quién. Él está presando con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuanto más usted quiere un lugar destacado en la iglesia y usted lucha por un poder en la iglesia, usted busca competir con otros hermanos, tiene envidia de los otros hermanos, usted entra en contienda, entra en división, hermano, usted no va a tener nada. Es mejor ir por el camino inverso. Ser un contrito en espíritu, un quebrantado. Isaías 66, 2. Habla de los que son de espíritu humilde, pobres de espíritu, humildes de espíritu, que no confían en su propio juicio, ellos confían en la palabra del Señor, no confían en su capacidad. Hermanos, son esos los que van a edificar la iglesia. ¿Amén o no amén? Esos son los que van a edificar la iglesia. No son aquellos que disputan por el poder. No son aquellos que luchan por la posición. Cuanto más usted lucha por la posición, menos posición usted va a tener. Jesucristo en Filipenses 2, él solo se rebajó. Él vino a volver su nombre, dejó su posición de Dios. Él se humilló y se volvió obediente. Obediente hasta la muerte. Por lo cual Dios lo exaltó sobre los hombres. Y le dio un nombre que está encima de todo nombre. Él no buscó una posición. Él no buscó estar o ser exaltado. Mas cuando él se humilló hasta el final, Dios lo exaltó. Y Dios le dio un nombre que está encima de todo nombre, hermano, y que toda rodilla se doblará a él y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. No tome el camino de Satanás, que disputó poder y posición y de autoridad con Dios. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. La iglesia sea humilde y contrito de espíritu, considerando siempre a los otros superiores a usted mismo. Usted va a ver que el Señor lo va a usar a usted. Oh, Señor Jesús. El registro de Marcos 9, 33 al 37, yo no lo voy a leer, lo leen ustedes en casa. Ahí los discípulos discutían entre sí quién era el mayor. Usted ya discutió en su iglesia, entre los líderes, quién es el mayor. Todos debemos tener la claridad, el orden de la iglesia. No es que todo el mundo está en un plano solo en la iglesia, que toda la iglesia es plana. En la iglesia existe orden. En la iglesia existe lo que el Señor colocó al frente. Tienen preeminencia. Más no es conquistado por amor por su posición. Es el Señor que lo exaltó, el Señor quien colocó en ese lugar. Nosotros debemos a ellos obediencia, debemos a ellos honra y reverencia. ¿Es o no es? Oh Señor Jesús. Entonces, no busque ser el primero. La disputa por la posición, hermano, generó el clericalismo en la iglesia, que la hizo sucumbir. La busca por el poder y el destacarse, en los privilegios, la fama, es algo inherente a la naturaleza caída del hombre. Hermano, durante 40 años, nosotros servimos juntamente con el hermano Don. Nosotros aprendimos mucho con ese hombre. Él nos enseñó a ser humildes. Él nos enseñó
a no buscar privilegios. ¿Quién nos enseñó a no sentarse en los primeros lugares y dar lugar para otros? Hermano, Él nos mostró muchas cosas de humildad. Vamos a aprender así, hermano, entre nosotros. Si quiere ser el primero, va a ser un siervo último y siervo de todos. Versículos 6 al 9, capítulo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que tienen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo fuera de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Aquí hay una tercera lección para la edificación de la iglesia, la vida de la iglesia. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Romanos 14, versículo 7. Oh Señor Jesús. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Hermano, la edificación de la iglesia, Dios necesita de esos hombres. Nosotros no vivimos para nosotros, no somos egoístas, no vivimos por nuestros propios intereses, para beneficio propio. Nosotros vivimos para el Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En Cristo. Amén. Es precisamente para ese fin que Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Después de haber establecido ese principio, Pablo entonces comienza a hablar del versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué haces tropezar a tu hermano? ¿Por qué desprecias a tu hermano? ¿Por qué todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Dios no colocó a usted para hacer juicio de los otros. Cristo juzgará todas las cosas. No se ponga en el lugar de juez en la iglesia. Deje a Dios juzgar. No desprecie a nadie. No mire a los hermanos con sus ojos naturales. No desprecie nunca a nadie. Como está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí. En lo tocante a ser fiel a Dios y vivir para Dios. Usted da cuenta de usted, no da cuenta de otro. No quiere juzgando a otro, no se juzga a otro. Usted pasa a despreciar a otro, hermano, ¿entendieron? No somos jueces, no somos aquellos que van a juzgar a otro. Nosotros no vamos a quedar hablando de otro, cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí mismo. Eso no es. Oh Señor Jesús. Ahí entonces, hermanos, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es conquistado, ya no andas conforme al amor. Usted no está escribiendo esa historia de amor. Por causa de tu comida, usted no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Usted no murió por él. ¿Por qué usted desprecia? ¿Por qué usted juzga?
¿Por qué se pone en el papel de juez? No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a buscar la justicia, no su justicia. No como usted ve, usted no es juez. Ahí vamos a tener paz. Y cuando tenemos paz, la iglesia edificada, la edificación se da en paz. Y cuando usted tiene paz, usted tiene alegría en el Espíritu Santo. Es una iglesia alegre, a pesar de haber mucho sufrimiento en la edificación. Vivimos alegres, estamos felices. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos los que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. Usted puede leer de ahí para adelante, hermano. Yo no tengo tiempo para leer. Señor Jesús. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Oh Señor Jesús. Si usted vive solo, individualmente, sin preocuparse con el relacionamiento, sin preocuparse de la edificación de la iglesia, sin preocuparse de los otros, usted puede hacer muchas cosas que son lícitas. Então, no capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quando você se casa, quando você tem um cônjuge, nem todas aquelas coisas que você fazia quando estava sozinho, que é lícita você fazer, convém você fazer depois de casado, é ou não é? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei. Hasta que yo me direito. No estoy errado. No estoy caminando errado. Yo puedo hacer, hermano. Yo sé que esto va a perjudicar a los otros. Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no edifico. No busque su propio bien, sino el del otro. Voy a leer de nuevo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso edifica, hermano. Oh Señor Jesús. Yo voy a leer hasta este versículo. Señor Jesús, en el versículo 10. Versículo 10 de Mateo 8. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. 1 Corintios 12, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermano, a veces somos tan egocéntricos, pensando que la iglesia, que somos los únicos miembros. No somos solo la iglesia. Todo lo que está en mi padrón, yo juzgo a los otros y los pongo en mi escala.
El cuerpo no es solo un miembro. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Un miembro vive para sí y un miembro busca su propio interés. Todos los miembros buscan el interés del cuerpo. Y el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros, hermano. Nunca podemos decir para otro hermano, nosotros no necesitamos de usted. Todos los miembros son necesarios. Por el contrario, los miembros del cuerpo que parecen menos dignos son necesarios. A estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Oh Señor Jesús, eso es lo que Dios está haciendo en nuestro medio. Usted está dispuesto a arriesgarse. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgar y perdernos en el cuerpo. Yo soy para el cuerpo. No soy para mí mismo. Yo soy para el cuerpo. Oh Señor Jesús. Ahora, hermano, la verdad, yo ya pasé aquí Mateo 18. Aproveché. Porque yo hablé de no despreciar. Yo ya aproveché. Hablar del próximo episodio, que son los pequeños. En el versículo 10. Dirá que no me desprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hermano, cuando usted desprecia a uno de esos pequeños, usted no sabe que sus ángeles, usted sabía que cada uno de nosotros tiene ángeles. Dios manda y acampa a nuestro alrededor. ¿Sabía de eso? Esos pequeños que usted desprecia, los ángeles de él van a la presencia del Padre, van a la cara del Padre y interceden por él. La persona que usted despreciar a alguien, los ángeles están delante del Padre. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 y no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Yo quiero decir para ustedes, hermanos, muchos de los jóvenes que se volvieron muy útiles en la iglesia, fueron útiles en el pasado, cuando eran jóvenes del pasado, y son hoy jóvenes útiles de hoy. Hermanos, en el pasado no tuvieron todo el tiempo bien. Muchos de ellos, hermanos, pueden haber sido entrado en un camino que usted dijo, este niño aquí nunca se va a enderezar. Este no va a ser útil en la mano del Señor. Gracias a Dios un día, el Señor encontró a ellos y los llevó para el CEPEP. Ellos tal vez están siendo más útiles que usted. Son más útiles que usted. Por eso, hermano, no vamos a despreciar a ninguno. No vamos a juzgar con nuestros ojos naturales. Ese aquí no va a dar resultados. Ese de aquí está arruinado. No, el Señor puede transformar un pequeño Saulo en Pablo. No es así. Entonces puede transformar un Onésimo que no valía nada para volverse un cooperador de Pablo. Por eso, hermano, no vamos a despreciar a nadie. Y en el capítulo 18, versículo 15, ahí viene, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú, él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo
a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Hermano, de aquí en adelante ya mencionó varios ítems importantes que perjudican la edificación de la iglesia y que nos está alertando. Comienza la práctica de la iglesia. En el capítulo 16 de Mateo, él dio la visión de la iglesia, y la visión de la edificación de la iglesia. A la práctica, hermano, usted sabe que una cosa es visión, otra cosa es la práctica. Y en la práctica, nosotros podemos tener muchos problemas. Nosotros podemos tener ofensas de unos contra otros. ¿Podemos o no podemos tenerlas? Y si un hermano lo ofende a usted, si un hermano peca contra usted, ¿qué es lo que usted va a hacer? Aquí entonces nos da la solución. Entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Vaya a conversar con él. Vaya a tener comunión con él. No es así. Entre usted y él, ¿quién sabe? Dios da luz y el hermano reconoce y la luz llega. Está resuelto. Cuando vamos a seguir juntos para edificar. Hermano, no es mejor no tener conflictos. Mas esos conflictos son necesarios para aprender una lección. Mas él que me ofendió, ¿por qué yo tengo que ir donde él? No es fácil, hermano, eso. Vaya a buscarlo, vaya a verlo. Yo no voy a ir, él tiene que ir. No es así. Hermano, vamos a rebajarnos. Aquello que usted habló, aquello que usted hizo, me ofendió. Va a ganar luz, va a ganar vida. No es para reprender. No vaya para adular a un hermano. Vaya a llevar luz para un hermano. Siempre con la intención de restaurar al hermano, de restaurar la comunión, para poder edificar juntos con él. Mas si él no te oye, ¿qué va a hacer usted? Ahí usted lleva dos o tres. Lleva más una persona o dos. Junto con usted ya son dos o tres. ¿Para qué? Para que por medio de dos o tres testigos toda la palabra conste. Eso, hermano, es importante porque no oí. Si usted continúa argumentando contra usted, hermano, esa palabra de él va a ser con la suya. Es mejor lleve más una persona o dos personas para juntos traer al hermano al arrepentimiento y traer al hermano a la luz. Si él no oye, más a uno o dos hermanos, si él no los atiende, díselo a la iglesia. Ahí recién entra la iglesia. Ahí la iglesia está en el plano práctico. La iglesia puede oír a usted, oír sus problemas, puede ayudarle a usted en sus problemas. Por eso, dilo de una manera práctica. Dios estableció una iglesia en una ciudad. Nosotros tenemos nuestra ciudad, una iglesia. Tenemos hermanos que son responsables, hermanos que representan la iglesia. Vaya a hablar con ellos en general. Esos hermanos que son líderes de las iglesias representan una iglesia, son hermanos maduros. Son hermanos que consiguen llevar a todos para la luz del Señor. Hermanos, no queremos establecer juicio en la iglesia. No queremos establecer un juicio en la iglesia. Vamos a intentar introducir la paz. Lo que tiene que ser tratado lo vamos a tratar con sinceridad, con honestidad y siempre viendo la edificación de la iglesia, viendo la paz, no intentando condenar a nadie ni poner a nadie afuera. Oh Señor Jesús, en verdad yo os digo, entonces aquí la iglesia tiene autoridad para considerarlo como gentil y publicano. Por eso que en la práctica la iglesia tiene autoridad. Es cierto, digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces la iglesia tiene esa autoridad, más generalmente la autoridad de la iglesia viene del cielo. Entonces otra vez os digo, la orden, hermano, en verdad viene del cielo. El hombre en sí no tiene autoridad en sí mismo, porque Jesús es el Señor. En verdad yo también digo, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Algunos interpretan que esos dos o tres ya son la iglesia, representan la iglesia. No necesariamente.
Aquí solo muestra un principio. Cuando nosotros estamos entre dos o tres, el Señor está en nuestro medio. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que la iglesia está ahí. ¿Entendió? Entonces, gracias al Señor podemos, hermanos, reunir dos o tres para que el Señor esté en nuestro medio. Versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahí viene la historia del acreedor sin compasión, que él tenía una deuda impagable, y él saliendo de la prisión agarró a su consiervo que le debía poquito dinero y lo metió a la prisión. Hermano, nosotros somos así. Entonces yo necesito terminar esta forma. Hermano, perdón. Es una lección extremadamente importante en la edificación de la iglesia. Si nosotros no sabemos perdonar, no habrá edificación de la iglesia. Y si nosotros no sabemos pedir perdón, también no habrá edificación de la iglesia. Por tanto, hermano, esta lección es muy importante. ¿Cuántas veces se debe perdonar a un hermano en el plano de la tierra? En el plano humano hay límite para perdón. Nuestra paciencia tiene un límite. Yo ya perdoné a usted, ya perdoné una vez, 2 veces, 3 veces, hermanos, muchas veces. Cuanto mucho, 4 veces. Más Pedro, él es muy competente. Él conseguía perdonar 7 veces. A Jesús le dijo, no son 7 veces, son 70 veces 7. En el reino de los cielos, el perdón no hay límite. Jesús entonces habla una parábola sobre las cuentas que el rey tenía con uno de los siervos, una deuda de 10.000 talentos. Yo voy a cortar porque estoy llegando al fin. 10.000 talentos, cada talento valía cerca de 6.000 denarios. Un talento es un peso, o en oro o en plata. Un talento pesa 35 kilos. Esos 35 kilos de un talento equivale a 6.000 denarios. Es lo que ese siervo al rey debía, 6.000 denarios. Un denario es salario de un día, de un trabajador normal. Este denario es una moneda de plata que valía a un día de trabajo. Entonces, 6.000 denarios, hermano, son 6.000 veces 35 kilos. Hermano, es mucho dinero, es impagable. Es lo que nosotros debemos en nuestra deuda con Dios. Nuestra deuda, hermano, con Dios es impagable. Y el rey entonces perdonó esa deuda porque él no conseguía pagar. Mas él salió de la prisión y fue a cobrar a un consiervo que le debía apenas 100 denarios. 100 días de trabajo. El rey entonces tomó a ese colega y lo colocó en la prisión. El rey, indignado, entregó al verdugo hasta que pagara toda la deuda. Así, el Padre Celestial hará en no perdonar a cada uno que no perdona a su hermano. La oración modelo de Jesús que está en Mateo 6, ustedes se recuerdan, 6:12. Allí Jesús nos enseña a orar así: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso, hermanos, Santiago 2:13. Abra su Biblia en Santiago 2:13. Oh Señor Jesús. ¿Cómo dice ahí? Como dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si aquí usted en la tierra no perdonó, no usó de misericordia, un día Dios también va a juzgarlo a usted sin misericordia. Por eso, hermanos, vamos a usar de misericordia,
porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando usted usa de si está cierto o está equivocado con su hermano y usted no juzga, y usted no perdona a su hermano y mete a su hermano en la prisión, hermano, usted sabe que la misericordia, él tiene más victorias sobre el juez. Y usted, si ejerce usted la misericordia, usted tendrá más lucro. Hermanos, por eso vamos a ser misericordiosos, así como el pueblo escogido de Dios, santo y amado. Voy a terminar con Colosenses capítulo 3. Aquí también mi voz se está cansando. Colosenses capítulo 3. Oh Señor Jesús. Versículo 12. Yo voy a leer también la versión King James actualizada. Colosenses 3, para terminar, versículo 12. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Hermanos, vamos a ser aquellos que tienen misericordia, que tienen empatía. Procure entender a su hermano. ¿Por qué el hermano lo ofendió a usted? ¿Por qué él estaba ahí en ese lugar, en ese día? Si usted comprende esa historia de él, usted va a entender por qué él hizo de esa manera. Hermanos, vamos a aprender a tener compasión unos por los otros. No luego meter el dedo en la nariz del otro. Misericordia, ¿qué más? Benignidad. No vamos a hacer una red de maldad con los hermanos. De humillación, humildad, mansedumbre, vamos a usar la mansedumbre y la paciencia. Vamos a tener mucha paciencia. Usted sabe que todo eso es fruto del amor. Y con eso usted está escribiendo su historia de amor. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, vamos a perdonarnos. Hermanos, muchos ya oyeron hablar. Esa palabra que todo el mundo habla. El perdón liberta. Más hermanos, porque Él libera nuestro resentimiento. Él libera la raíz de amargura, libera a los hermanos de alguna cosa presa en nuestro corazón. Vamos a perdonar. Vamos a aprender a perdonar. Vamos a traer la edificación de la iglesia. Nosotros vamos a aprender a perdonar. Y también, hermanos, tienen algunos que necesitan aprender a pedir perdón. Tienen algunos que están arrogantes, que son tan prepotentes, orgullosos, que nunca han pedido perdón en la vida. Hermanos, vamos a aprender a pedir perdón también. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, eso es lo que estoy hablando. Nosotros estamos subiendo, haciendo un tejido de amor, de relacionamiento. Al final, todo, hermano, se va a ir afuera, va a sobrar esa historia de amor. La edificación va a generar una historia de amor en la cual usted es parte, usted tiene parte en esta historia. Oh Señor Jesús, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Como miembros de un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo voy a terminar por aquí. Avancé un poco en el horario, más hermanos, ustedes entienden. Lo que yo quiero para que ustedes vean en este mensaje que aprendan lecciones necesarias para la edificación de la iglesia. Esos son los principios importantes para no destruir aquello que Dios o Jesús pagó un precio por ella. Nosotros vamos a edificar esa iglesia, estamos en la recta final, vamos a terminar esa edificación
Vamos a dejar que el Señor venga a decir Shalom. El Señor dará paz. Y en esa segunda casa, la gloria de esa segunda casa será mayor que la primera. Y el Señor vendrá a dar paz para esta casa, hermanos, y nosotros, imperfectos, seremos introducidos en la perfección. El amor es la perfección. Y nosotros vamos a participar del reino venidero como nuestra recompensa. Vale la pena, hermano. Vale la pena correr ese riesgo. Vale la pena que la gente viva para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios bendiga a ustedes y bendiga a su iglesia. Amén.